Todos somos pecadores. Bueno, hay una cuestión muy interesante y es que todos sabemos que con el pecado original, el que cometieron aquel día en el jardín del Edén Adán y Eva, al transgredir las leyes de Dios, desobedeciendo, tomando del fruto del árbol del bien y el mal, hemos caído toda la humanidad en pecado. Ahora bien, hay una cuestión muy interesante y es justamente cómo podemos entender que por el acto de un hombre y una mujer que vivieron hace mucho, yo soy pecador. Bueno, vamos a empezar a leer las escrituras y para eso nos vamos a ir a Romanos 3, 23, 24 y dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, una cuestión muy interesante que hay que recalcar es que vemos a Pablo en la mayoría de las cartas hablando justamente de cómo el pecado de un hombre nos hace hundirnos y cómo la vida sin pecado de otro hombre, que es Jesús, nos hace redimirnos. Ahora bien, esta situación es muy interesante porque así como tuvimos a Adán y Eva, así tuvimos a Cristo, que muchas veces apodan como el segundo Adán. Ahora bien, esta aseveración es muy curiosa cuando tú escuchas el por qué yo soy pecador por alguien que hizo o cometió un error hace muchos años. Si tú escucharas tal vez esta aseveración de una persona que no cree en Dios, no está cercana, lo entenderías, ya que obviamente implica un desconocimiento total del tema. Sin embargo, cuando escuchas esta aseveración de una persona que tiene una profesión de fe hacia Dios, es cuando viene el verdadero problema, ya que a lo largo de las escrituras podemos entender que los pecados son transferidos a toda la humanidad. Es decir, nacemos con esa tendencia del mal, que nosotros siempre querramos ocultarla, hacerla menos mal, entre otras cuestiones y armas que utilizamos nosotros para no sentirnos mal de ser malos, es otra cuestión. Ahora bien, una cuestión muy interesante es que tú puedes pensar, bueno, ¿y cómo un niño puede ser pecador si no ha hecho nada, es recién nacido, etcétera? Una cosa es no tener la conciencia moral y ética para poder cometer un pecado. Y otra cosa es justamente la parte de tener la conciencia moral. Sin embargo, todos tenemos esa tendencia pecaminosa hacia eso. Recordemos que el pecado desgraciadamente se ha usado como una palabra para señalar, lacerar, lastimar. Sin embargo, hay que entender muy bien el significado de eso. Y la palabra pecado es aquella transgresión a las leyes divinas. En este sentido, sí, muchas comulgan con las leyes naturales, humanas, legislativas, judiciales, etc. Sin embargo, tenemos que entender la raíz tan espiritual que viene justamente de la palabra pecar. Ahora bien, una situación muy interesante entonces sería empezar a desglosarlo diciendo que Adán y Eva fueron nuestros representantes. ¿Cómo elegimos nuestros representantes? Bueno, muchos dirán que pues como el presidente. Si el presidente el día de hoy o la presidenta decide entrar en guerra, todo el país se va a guerra. Quieras tú, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, estarás en un estado de guerra, porque una persona que te representa tomó una decisión y asimismo el pueblo puede llevar la carga de esa decisión, sea buena o mala. ¿Cuántas veces nos ha pasado que elegimos un representante y no estamos de acuerdo a veces con su actividad ya en el cargo? A veces sí, a veces no. Sin embargo, la elección no involucra que después tengamos ese acuerdo. Lo único que siempre hay que hacer es orar para que nuestros representantes siempre tomen las mejores decisiones. Ahora bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tuvieras a un intermediario y dijera el presidente, bueno, yo no puedo hablar con ustedes, pero ustedes van a tener una voz alterna, pero les voy a poner a un familiar mío? Ahí todos tal vez lo culparían justamente de una situación donde los intereses de ese intermediario va a ser contra el presidente, con el presidente, en vez de
con el pueblo. En ese sentido, entonces, no sería una elección tal vez popular. Sin embargo, entonces, a lo que nosotros atribuimos siempre la decisión sobre Adán y Eva es a un sentido democrático. Este problema se ha tratado de dilucidar a lo largo de muchos siglos. Muchas teorías han surgido diciendo que, bueno, si tú tienes que ser culpable de algo, tienes que ser partícipe de algo como lo involucra una ley judicial. Es decir, por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres matar o asesinar a tu esposo y dices, bueno, entonces yo me voy a ir de un viaje a otro país, a otro estado, donde me voy a tomar fotos, voy a subir a redes y cuando pase el asesinato no voy a estar y no me van a inculpar. Sin embargo, sabemos que las leyes, al hacer las conexiones, te pueden materializar como autor intelectual del crimen por la planeación, la contratación de la persona que haga el trabajo, entre otras cosas. Entonces te vuelves cómplice, te vuelves autor, te vuelves culpable del homicidio y de la misma forma acarreas las consecuencias penales de ello. Ahora bien, estas teorías sostenían justamente la teoría del realismo, que todos nosotros estuvimos ahí. Sin embargo, a las veces que tú puedas escuchar que nosotros, nuestra alma o de alguna forma estuvimos tanto en la cruz como en aquel momento en el jardín del Edén, como en cualquier momento justamente histórico, se tiene que referenciar de forma simbólica, ya que presencialmente o en cuestión de alma nosotros no estamos ahí, no existe base bíblica al respecto. Sin embargo, tenemos que entender que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo. El problema viene cuando uno dice, bueno, está bien, entiendo que ellos fueron mi representación. Sin embargo, si yo hubiera estado ahí, lo hubiera hecho diferente. Una cuestión de una naturaleza muy humana. Sin embargo, existe una situación muy interesante y es que nosotros queremos aceptar la salvación y gracia por el sacrificio de Jesús, pero no queremos aceptar el pecado de Adán y Eva como una transferencia. Si tú te pones a preguntar y dices, bueno, yo acepté la salvación de Jesús porque la transferencia de los pecados, la copa de ira que él bebió de Dios mismo, me hace ahora a mí salvo. En ese momento entonces lo aceptaríamos, pero el problema viene cuando no aceptamos la contraparte. Y es ahí entonces cuando surge una situación mayor. ¿No se tratará de una visión egoísta acaso? ¿No se tratará justamente de esa visión donde si es para tu bien, para ti, para todo está permitido, pero si no es lo justo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está cimentada tu fe? Esas son las preguntas que te debes de hacer. La parte más difícil que yo me he encontrado es siempre aceptar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza mala, que tiende hacia el mal, porque eso nos genera culpa y la culpa a veces no nos deja ser. Sin embargo, yo les puedo decir algo. Tienes que reconocer la naturaleza propia para poder ver todo lo de los demás. Si no la puedes reconocer y crees que no eres tan malo como la persona que tienes enfrente, tienes un grave problema, justamente donde están cimentadas tus bases. Y tú dirás, es que humanamente yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, pero pues bueno, si miento, si me voy a hacer mis juergas, si engaño a mi esposa, pero no es tan malo como lo otro. Sin embargo, les puedo decir algo, para Dios no hay escala de pecados. La misma escritura lo dice. Si tú transgredes un punto de la ley, te haces culpable de toda la ley. ¿Cómo es posible que tú puedas aceptar que tu culpa es más baja y de la otra es peor? Te lo voy a decir, porque humanamente estamos tan incompletos que hemos querido jerarquizar el amor, jerarquizar el perdón, jerarquizar la misericordia y jerarquizar la maldad en nuestro corazón. Y eso no es posible. En este momento entonces nos enfrentamos a esa disyuntiva. Y bueno, entonces, ¿cómo puedo yo aceptar que soy pecador por algo que pasó con Adán y Eva? Bueno, muy fácil. Tal vez tú no elegiste el representante, es posible. Tal vez no hubo una democracia, pero sabemos que tenemos un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios poderoso, hacedor del universo y un Dios que por sobre todo es justo.
En este momento, entonces, tú dime, si un personaje completamente perfecto, justo, lleno de amor, lleno de bondad, no es capaz de elegir a nuestros representantes con una decisión perfecta, entonces, ¿dónde está cimentada tu fe? ¿Conoces realmente a tu Dios? ¿Conoces realmente a ese Dios que incluso renunció a sus privilegios divinos en el cielo, en su reino, en su gloria, en su majestad, en su potestad, para bajar a este mundo y darte a ti y a mí un solo camino de redención y salvación? A poder subsanar lo que nuestra materia humana no pudo hacer en el jardín del Edén, y a darnos ese camino único a ti y a mí para salvación por su gracia. Entonces en ese momento tendrías que replantearte, porque Dios te diría algo como, bueno, si tú dices justamente que yo tomé una mala decisión como Dios perfecto, amoroso y demás, entonces tú estás avalando mi punto de que tomé una buena decisión, porque no quieres admitir la culpa, porque te has vuelto egoísta, porque quieres ser menos pecador que otros, porque quieres ser más bueno, y en ese momento se manifiestan los pecados en ti. Así que, entendiendo este punto, viene el proceso de aceptación. Cuando tú aceptes esa situación, tu vida va a fluir mejor. A veces vamos con el Señor y queremos entregar a las personas, a las situaciones, que nos libren del dolor, del mal aprendizaje, que nos abran puertas, y estamos ciertamente entregando mal. Debemos de entregar ese odio, ese egoísmo, esa avaricia, esas situaciones malas que nos acarrean. Y como siempre les he dicho, tenemos un Dios poderoso, el mismo Dios de la Biblia lo tenemos hoy. Y es un Dios que te ama profundamente y que está vivo aquí esperando. Dios no ha dejado de hablar. Nosotros fuimos los que hemos cambiado con el tiempo y necesitamos de su santidad para poder escucharlo. Así que no lo dudes. Acepta a Dios, Jesús, que murió y resucitó por ti y por mí, para salvación, por gracia, como un regalo inmerecido. Acepta su yugo espiritual. Acepta que tienes que vestirte de la armadura de Dios, orar, leer la palabra y hablarle a alguien más de Dios. No te preocupes, si todavía estás empezando, demuestra el amor que Dios te ha dado a ti, a los demás, con un apretón de manos, un ánimo, un aliento, una visita a esa prima, a esa tía, a esa abuelita que no visita seguido, a ese amigo que necesita de una palabra de aliento, a esa persona que necesita que la acompañes. En ese momento, créeme, estarás predicando también a Dios mismo en este mundo. Así que no lo olvides. Tenemos un único camino, una única puerta es Jesús. Y con ello podemos obtener justamente un camino de verdad, un camino de luz que nos libre de las tinieblas, un camino donde conozcamos a un Dios completo, al Espíritu Santo dentro de nosotros y a Dios Padre con su santidad. Recuérdenlo, Dios los ama mucho. Dios los bendiga.